Hoy quiero que compartamos este tema titulado Vencer las barreras que impiden la unidad. En ese sentido, quiero que primero leamos Juan 17, específicamente 4 versículos. Vamos a hacer lectura de los versículos 20 al 23. Y con estos primeros 4 versículos vamos a darle sentido a este título, Vencer las barreras que impiden la unidad. La unidad en torno a quién? En torno a Dios, por supuesto. ¿La unidad de quiénes? De nosotros como hijos. Y tal como dice Juan 17, el 20 al 23, vamos a comprenderlo así. Hago la lectura. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El Señor aquí insiste en la necesidad de estar unidos al Padre, unidos a Cristo, unidos al Espíritu Santo, y que nosotros, por supuesto, vivamos esa unidad, que sea una consecuencia lógica de la unidad que tenemos con el Padre. De hecho, un síntoma de que estamos en unidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo es que haya unidad en nosotros, porque el Espíritu va venciendo las barreras que impiden que estemos unidos. Barreras como la idiosincrasia, porque es que somos tan diferentes en nuestros hábitos que nos repelemos. Las barreras generacionales, es que esos viejitos o esos muchachos de estos tiempos de ahora que no entienden nada, esos argumentos de nuestra carne son vencidos por el Espíritu de Dios, que va quitando todas esas asperezas, va derribando esas barreras y va llevándonos a la unidad en amor. Y en ese sentido, esto es un tesoro a veces no tan reconocido o no tan recordado, considerado por nosotros como cristianos. El Espíritu a nosotros nos quita prejuicios y nos va ampliando la mente a recibir a personas diferentes y nos va agrandando el corazón para el espacio a las diferentes idiosincrasias, nacionalidades, generaciones, géneros y demás. De eso estoy hablando de los hombres que a veces no tienen buena relación con la mujer o la mujer con los hombres y que al recibir el Espíritu Santo hasta comienzan a limar esas asperezas. Para muchas cosas sirve el Espíritu de Dios. Y recuerdo de hecho 2 casos meditando en este tema que en 2 ocasiones a mí se me presentó la posibilidad o la oferta de personas que decían, ¿por qué esta iglesia no es diferente? Estamos apenas abriendo sede y una mujer me dijo, mire, yo creo que lo que usted debe hacer es que esta iglesia sea de mujeres. Bueno, usted ya es varón, ya usted dirija y nosotros aquí organizamos el grupo de damas sin caballeros. Porque creo que va a ser mejor, que Dios tiene un objetivo con que sean solo damas. Por supuesto que no le acepté la idea, por supuesto que me di cuenta que era un completo absurdo, que era antibíblico y no admití. Por supuesto porque en ella había más bien el gusto por socializar con otras damas, por hacer migas con ellas y había también algunos detalles de repente contra los varones. Ella tenía recelo contra la figura masculina y para qué tener gente que no me cae bien. Mejor déjenlas afuera. Miren eso como a veces usamos hasta la iglesia o pretendemos que la iglesia sea otra plataforma para yo discriminar. También hace unos años recuerdo que una mujer de mucho dinero, heredera de una de las grandes fortunas de aquí de nuestro país, le dijo a la directora de nuestra iglesia que había un problema con nosotros. ¿Y cuál era ese problema? Que nuestra iglesia le faltaba como más nivel socioeconómico. O sea, ser una iglesia con más dinero. Tenía un inconveniente con eso, que cómo iba ella a ganar a su papá, que quería llevarlo a la iglesia si la iglesia de nosotros era humilde, que no tenía riqueza. Con mucha sabiduría y amor, la pastora de la iglesia le dijo, es cierto que nuestra iglesia no tiene dinero, que no es una iglesia de gente rica económicamente hablando. Nosotros solamente somos ricos en amor. Y con eso le dejó claro que no le iba a hacer caso, porque esta mujer, por sus barreras, por sus prejuicios, quería una iglesia que fuera para ricos en cuanto a los tesoros de la tierra y no los tesoros en el cielo. A lo que sí tenemos que apelar. Sí, yo sí quiero que nuestra iglesia sea gente rica. Yo se los confieso. De ricas en el espíritu. De ricas en sabiduría. La riqueza apropiada. Esa es la riqueza que nosotros debemos tener. En Juan 13 se nos habla de vencer las barreras que impiden la unidad. Específicamente en los versículos 34 y 35.
Hay muchas barreras, los prejuicios, las malas experiencias que he tenido a lo mejor con personas de una región, de un país, de un género, de una generación, de una clase social específica. Hay muchas barreras que son derribadas por lo que dice Juan 13 del 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conoceráis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El amor, como un mandato, no como una opción, como un mandato de Dios, va quitando esas barreras, porque yo voy amando a las personas a pesar de, no te estoy amando por causa de, porque eso es también el amor que podemos tener en la carne. Yo te amo porque eres muy sabio, yo te amo porque tienes unos ojos preciosos. Amarte con esa figura, con ese cabello, con ese rostro, es una consecuencia lógica. El amor de Dios no se da por estas circunstancias, sino a pesar de lo que a mí me podría repeler. Por ejemplo, el consejo que le daría a esta dama que me sugirió que solamente hiciéramos una iglesia de damas, es que ella tenía que, delante de Dios, resolver ese problema que tenía con los caballeros, donde no quería varones entre las bancas, que no quería varones con Biblias abiertas en la iglesia. Por supuesto que eso estaba muy mal. Miren, aquí tengo una anécdota muy simpática mientras que los invito a que busquemos Juan 4. Un muchacho que era de mucho dinero, era muy grosero, era muy desconsiderado con los padres, fue amonestado por su propia empleada. Y la empleada, con esa osadía, ese denuedo que da el Espíritu de Dios, lo reprendió. Le dijo, deje de maltratar a sus padres, deje de ser tan déspota, tan desconsiderado con ellos y se va a buscar a Dios. Y se lo llevó esta joven empleada a su iglesia, y era una iglesia pequeña que estaba junto a una cevichería, así que la iglesia olía a pescado. El testimonio es que el muchacho rico fue que contó la historia y contaba que él amaba su iglesia que olía a pescado, porque en esa iglesia humilde de obreros, de constructores, de empleadas, de cajeros, de vendedores de semáforo, él había encontrado el verdadero amor, venciendo todos sus prejuicios también dentro de esto. El Señor quiere que nosotros venzamos, que pasemos por encima de esas barreras. Y esto es curioso porque en Juan 4, como le había dicho, vemos que Él venció esas barreras y a veces los discípulos no lo entendían. Leo Juan 4, versículos 9 y 10. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Bien, aquí vemos la primera reacción de una mujer que no estaba formada por Cristo, que no lo conocía, que tenía estas barreras sociales, religiosas, y de ella podíamos esperar esta respuesta llena de prejuicios sociales y religiosos, por supuesto, llena de confusión. Pero de los discípulos podíamos esperar de eso. No deberíamos esperarlo, sin embargo, en el versículo 27 de Juan 4, ¿qué es lo que dice? En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Señor, ¿por qué estás hablando con ella? Sino, ¿qué hace Jesús con esta mujer? Con una mujer y de Samaria, en momentos que los samaritanos eran despreciados por los judíos y que las mujeres eran vistas en segundo plano. De hecho, también es muy importante para recordar que el Señor es inclusivo. El Señor sí es el verdadero inclusivo. En estos tiempos de inclusión, pero de falsa inclusión, donde más bien se quiere sobrepasar los derechos de unos pocos en contra de la mayoría, hasta incluso los derechos de los que ignoran la ciencia sobre los que manejan ciencia, los que manejan biología, con esto de la ideología de género, por ejemplo. Pero aquí vemos a un Jesús que sí era de verdad inclusivo, que le daba dignidad a la mujer y sobre todo en la aplicación de este tema, vencía las barreras que los separaban a ellos. Él vino a unir lo que estaba separado. Lo que nos tiene que unir a nosotros es lo que dice Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo. Eso sí, ¿qué es la iglesia? Es el grupo de un montón de gente diferentes que deben aprender a ser iguales en cuanto a que Jesús es el Señor, en cuanto a tener la misma fe, en cuanto a ser bautizados por arrepentimiento y también bautizados por el Espíritu Santo para ahora ser nuevas personas, para ser testigos fieles de Jesucristo Salvador. En eso sí tenemos que ser iguales, pero para ser iguales tenemos que hasta exponernos a derribar esas barreras y saben que eso es un añadido muy especial del amor que nos llama a nosotros a quitar todos los prejuicios. Si nosotros tenemos prejuicios, tenemos que derribarlos.
Como anécdota final de cierre, recuerdo que cuando yo llegué a nuestra iglesia, algunas personas reaccionaron de diferentes maneras, pero hubo una específica que se preocupó mucho por mi aspecto en ese momento y le dijo al pastor, al líder de la iglesia: aquí vamos a abrir un ministerio de drogadictos. Así lo dijo. No tengo nada contra esa persona. De hecho, es un amigo, lo aprecio muchísimo y nos reímos de eso cuando nos acordamos. De hecho, él se rió muy poquito, muy avergonzado, y yo me reí mucho cuando me enteré de eso, pero ahí nos reímos de lo mismo, porque al final eso fue una lección para él. Porque si aquí donde me ven, cuando yo llegué, desperté esa pregunta: ¿es que aquí ahora se va a abrir un ministerio de drogadictos? Miren también como testimonio de cómo Dios le transforma a uno el aspecto y lo lleva a otra condición. No era drogadicto, pero tenía una pinta que me la ganaba muy bien. Me ganaba muy bien ese personaje, sin consumir las drogas ilegales del momento. Solo la legal, que es el alcohol, y bueno, esa es otra historia, una droga que consumí abundantemente. Con esto quiero darle las gracias al Señor por la lección que nos ha dado y porque Él nos dice: estén juntos, pero hoy ustedes tienen que hacer un reto. ¿Quiénes les costaría que llegaran a su iglesia? ¿Les costaría ver a ustedes a unas prostitutas cruzar la puerta de la iglesia para recibir palabra y para arrepentirse? ¿A homosexuales? ¿A menores? Porque estos muchachitos de ahora no saben lo que quieren. ¿A viejitos? ¿A gente gritona? ¿A gente que nunca habla? ¿A negros o blancos? ¿Qué es lo que le cuesta? Esto tenemos que sanarlo. Si a nosotros nos dicen vaya a evangelizar al hospital, a la cárcel, y usted dice ¿para qué queremos enfermos y expresidiarios? Entonces esto tiene que llevarlo a Cristo para que se derriben las barreras que impiden la unidad. El Señor fue muy inclusivo y a eso nos llama a nosotros. Recordemos que a él lo acusaban por sentarse entre comilones y bebedores de vino, entre publicanos y pecadores. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra hoy. Tú quieres que dentro de ese desafío que nos pones de amar al prójimo, amemos a los prójimos difíciles, a los que son muy diferentes a nosotros, los que no son de nuestro parecer, aquellos que por su aspecto le decimos que si son chacalitos, que si son viejitos, que si son muy campesinos, que si son muy negros, muy blancos, muy enanos o muy altos. Lo que sea nuestro prejuicio, tú lo pones delante de nosotros para que lo reconozcamos, para que pidamos perdón y para que incluso si nos tienes que llevar a lugares donde están las personas que para nosotros antes no eran deseadas, ahora sean completamente amadas por nosotros, transformadas por tu Santo Espíritu. Y aquí vemos ese gran tesoro que es también ser iglesia. La iglesia es el lugar donde tú nos derribas todos esos esquemas, nos derrumbas todas las barreras, nos quita la discriminación generacional, racial, social, cultural. Cualquier esquema, cualquier barrera, cualquier impedimento es derribado por tu Santo Espíritu. Y como Jesús tenemos que ser así, personas que aceptan a los pecadores para que se arrepientan, a las prostitutas para que sean mujeres virtuosas, a los drogadictos para que estén sobrios siempre, a los ladrones para que ya no roben más. Ese es nuestro llamado. A los jóvenes para que sean maduros, a los maduros para que sean jóvenes en el espíritu, para que dejen de ser tan esquemáticos, a los impuros para que sean puros y para que al final de cuentas la iglesia sea un grupo de gente diferente, pero con un Señor, una fe, un mismo bautismo. Hoy bendecimos tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos has enseñado y por lo que nos estás llamando hoy a corregir. En nombre de Jesús. Amén.